En la Biblia sucede algo particular. Dios elige al personaje menos esperado. Moisés era un tartamudo. Gedeón era un incrédulo protestón. Samuel era un niño que no conocía al Señor. David, un simple pastor de ovejas. Jeremías era un joven temeroso. Pedro era un testarudo, pudiéramos decir. Pablo, un perseguidor de cristianos. Solo por pensar en un ejemplo, si nosotros le sugiriéramos el prospecto a Jesús de quienes elige, pudiéramos decir, en vez de poner a Judas como el tesorero, lo más lógico era colocar a Mateo, que era un recaudador de impuestos. En vez de colocar a Pedro como el primero entre los apóstoles que le negó, ¿por qué no elegir a Juan, que se mantuvo siempre fiel? Vemos pues que la lógica de Dios no es la misma a nuestra lógica. Y lo mismo ha sucedido en la historia. Por ejemplo, San Agustín era un borracho, un fornicador, dice la historia, y lo convirtió en un gran padre de la iglesia. San Francisco era un joven rico que decidió ser mendigo y trajo a la iglesia una reforma en la espiritualidad. Y hoy recordamos una memoria muy particular. Recordamos a San Ignacio de Loyola. ¿Quién fue San Ignacio? Un hombre que recibe el llamado de Dios cuando está postrado en cama por una herida de guerra que le deforma una de sus piernas. Y gracias a este hombre herido, enfermo, gracias a él tenemos la Compañía de Jesús, o mejor conocido como los jesuitas, una congregación religiosa que ha aportado muchísimo a la iglesia desde hace muchos años. El último gran regalo que ha hecho esta congregación a la iglesia ha sido nada más y nada menos que el Papa Francisco. Es un jesuita que depende precisamente entonces del carisma de San Ignacio de Loyola. Vemos pues a partir de la Biblia y de la historia que la lógica de Dios es distinta a la nuestra. No necesita grandes cualidades para realizar grandes prodigios. Y eso es lo que hoy el Evangelio también nos dice. Mateo 13, 31, 35. De una pequeña semilla puede Dios hacer un gran árbol. De lo pequeño que nosotros le podamos ofrecer, Él se gloría. Dios se gloría de nuestra debilidad. De lo débil puede sacar grandes frutos. Es decir, hermana y hermano que estás escuchando esta reflexión, la gran debilidad que tú tienes, el gran pecado que tú tienes, ese puede ser el gran testimonio que Dios está necesitando. De esa debilidad, de ese pecado, Dios puede hacer grandes cosas, si tú se lo permites. Es decir, si sientes el llamado a servirle, si sientes el llamado a una vocación, si sientes el llamado a un ministerio, no tengas la excusa de un pecado, de un defecto, de un problema. Si te dejas, con eso tú puedes hacer grandes maravillas. Recordemos que Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los que llama. El Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Sam.